Este conversatorio tenemos el honor de contar aquí con la doctora Analía Cervini. Ella hizo un viaje relámpago a Ciudad de México para presentación de su libro. Estuvo hace unos días en la Autónoma de Monterrey y nos concedió, por cercanía con la universidad, el espacio para venir y platicar acerca de su nuevo libro. Les leo un breve cápsula curricular. Analía Cervini es diseñadora industrial y doctora en diseño por la Universidad de Buenos Aires. Alterna su actividad entre el sector privado, el sector público y la academia. Es autora de marcos conceptuales, metodológicos y de sentido. Se desempeña como estratega y directora de proyectos de diseño estratégico, innovación y diseño de futuros. Desde hace 20 años es directora asociada de la consultora Total Tool. Pueden ver en los correos que se les envió. Ahí está el link para su página con proyectos muy interesantes, donde, les platicará ahorita ella un poquito más de ello. Dirige laboratorios y proyectos de innovación y diseño de empresas, emprendimientos, instituciones y territorios. Fue coordinadora del programa de innovación de la Fundación Empretec del Banco Nación, gerente operativa de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, gerente operativa del Centro Metropolitano de Diseño y creadora y coordinadora del Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación. Nació y vive junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. Fue alumna, colega y amiga cercana de los diseñadores argentinos Ricardo Blanco y Hugo Kogan. Actualmente también comparte sus interrogantes más personales en el ámbito del diseño y del arte a través de su obra objetual y plástico autoral. Les agradezco, chicos, de que se den la oportunidad. Profesorado también que está aquí presente, muchas gracias. Y el micrófono es tuyo, Analia, bienvenida. Y bueno, quedamos. Si quieres, tomamos asiento como tú gustes. Dale, aquí. Nos sentamos acá. Ahí. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la universidad por recibirme. Estuve aquí hace unos cuantos años, en 2019 creo, que fui invitada a dar un laboratorio de innovación en la carrera. Y así que quedó una parte de mi corazoncito acá en la universidad. Dado que venía a Ciudad de México, me pareció un lujo poder compartir con ustedes esta nueva obra que es fruto. Este libro es la obra de divulgación de mi tesis de doctorado y es un trabajo bastante retrospectivo. Yo ya tengo unos cuantos años y unos cuantos años de carrera. Entonces, este proyecto de investigación, que fue el que presenté en el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, fue después de 20 años de trabajar en el ámbito del diseño, ¿sí? Está obviamente la tesis defendida y publicada en la Universidad de Buenos Aires, pero para mí era interesante poder hacer un formato de divulgación que llegara a audiencias más amplias, porque a veces las tesis quedan, ¿no?, en los reservorios, digamos, de las universidades, son por ahí consultadas solo por doctorandos o maestrandos, pero no llega, digamos, a otros ámbitos. Y mi característica siempre es la de poder reflexionar y discutir y redefinir eso que es diseño, pero que tenga un impacto fundamentalmente en el ámbito profesional, en los ámbitos de trabajo, ¿sí? Así que, eso es un poco el resumen de este proyecto, que es el que estoy trayendo acá. Aprovecho por ahí a preguntarles, ¿quiénes estudian diseño industrial? Ok, muy bien, todos. Todos, muy bien, ok. Con lo cual, yo era una estudiante de diseño industrial igual que ustedes, unas cuantas décadas atrás, en los 90, en un momento que en la Argentina había muy poca producción industrial, con lo cual las preguntas que nos hacíamos como estudiantes eran de qué íbamos a trabajar seguramente, ¿no? Así que por ahí voy a hablar un poco ahora de diseño, entendiendo que siempre un campo
muy cambiante, porque el diseño trabaja con el contexto, con el hoy, ahora. Entonces parecería que a veces la disciplina se mueve más rápido de lo que son las currículas y de lo que, ¿no?, describimos de manera académica, porque el contexto industrial, productivo y de la realidad social va mucho más acelerado, y nuestra misión es trabajar en esos contextos, ¿no? Entonces creo que por eso somos una disciplina que estamos todo el tiempo definiéndonos, autodefiniéndonos, revisando las definiciones, qué es diseño industrial, de qué debería ocuparse hoy. Creo que es un poco, y pega mucho en nuestros proyectos de carrera profesional, ¿no? De alguna manera. Si quizá le pregunto a cada uno de ustedes qué imagen tiene del trabajo profesional que van a estar haciendo en... ¿Cuánto les falta para recibirse? ¿1 año? ¿2 años? ¿1? ¿1 año? Ok, 2 años, 3 años. Ok, bueno, es probable que vaya cambiando incluso la demanda y las incumbencias que tienen que poner en práctica. ¿Quieres que les pase el micrófono y alguno de ellos te cuente? Me parece que estaría hacer? bueno. ¿Sí? Sí. Vale. A ver, ¿quién quiere platicarnos qué quiere hacer? Saliendo. ¿Qué imagina? Sin A ver, pena, sin alguno vergüenza. que nos comparta, porque por ahí es medio así, ¿no, Ricardo? Vos cuando estudiaste diseño industrial también, ¿qué imaginario tenías en tu cabeza? Y es lo que platico yo con mis alumnos. Ah, ok. O sea que es una discusión que yo en un inicio quería tener una fábrica de mobiliario y después me di cuenta que... Yo quería diseñar como es valijas y todo tipo de objetos ay, no me sale la palabra ahora. Accesorios de viaje. De viaje, muy bien. Exacto. O sea, voy por cosa filas. que no hice nunca en realidad. ¿Qué quisieras hacer? Bueno, a mí me gustaría hacer diseño para las transiciones. Creo que es un área del diseño que está apenas como en esta parte emergente. Ok. Y como he tenido la oportunidad de ir como a varios eventos de esta temática, creo que es algo que me gustaría hacer recibiéndome de la carrera. Bueno, eso es muy actual lo que estás planteando, está bueno. Para las transiciones, ok, como agente de facilitador de procesos de cambio. Ok, justo mucho de lo que muestro tiene que ver con eso, que es lo que estoy haciendo ahora. Bien. Vamos con otra fila. Sí. Acá. Hola. Hola. Bueno, pues al principio yo pensaba que el diseño industrial era como muchas industrias y todo eso, Sí. pero ahorita he conocido como más lo social, entonces me está gustando. Ahorita estoy investigando sobre las mujeres y la parte de las menopausia y todo esto que no Sí. tienen en cuenta los mobiliarios, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte. Muy interesante. Total, completamente un campo de trabajo hoy del diseño. Muy bien. Ya. A ver, un par más por acá. ¿Quién quiere? Ya te dijeron que tú. Vamos, anímense. ¿Sí se escucha? Bueno, Sí. me encantaría que, acabando la carrera, diseñar luminarias, pero en Sí. innovación de materiales. Ok. Luminaria y diseño de nuevos materiales. Principalmente que la luminaria se ha hecho con ese nuevo material. Ok. Que me gustaría. Bueno, también, el diseño industrial es muy amplio, ¿no? En realidad, miren cómo estamos nombrando procesos de cambio, temáticas de índole de género, sociales, ¿sí? Objetos, productos, sí. Yo si pienso en mis compañeros de facultad, puedo pensar, uno tiene una fábrica hoy en día de luminaria en Buenos Aires, ¿sí? Un montón de trabajo social, hay varias referentes que están con esos temas. Transición yo lo trabajo, sí. Bueno, a mí me gustaría como enfocarme más en la parte de diseño para la manufactura, Sí. para moldes, todo eso de... ¿Plásticos? como de metal, Metal. CNC, todo eso. Ah, ok, bien. Entonces, pues esa es como la parte que me gustaría más hacer, Sí. sí o sí, saliendo. Y todo Buenísimo. Bueno, tenés muchas oportunidades.
Me sorprende para bien que tengan estos deseos y que vayan visualizando, digamos, porque es tan amplio diseño en realidad y depende mucho del camino que ustedes vayan construyendo. No hay una fórmula única, ¿no? En realidad, lo van a tener que construir cada uno de ustedes. Entonces, empezar a entender, también hay que probar muchas cosas a veces. Y uno entra en una empresa y se da cuenta que por ahí no es, o empieza su emprendimiento y se da cuenta que por ahí no es. Los primeros años, yo siempre les digo a mis alumnos, traten de probar la mayor cantidad de experiencias profesionales posibles, porque ahí van a estar extrayendo, digamos, conocimiento también propio, con qué se identifican, porque después hay que sostener, ¿no? En realidad hay que hacer un largo camino, pero si estamos trabajando en algo que nos interesa y nos apasiona, es mucho más fácil. Bien. Sí. Sí. ¿Quisiera alguien decir? Usted ya egresó, maestro. Gracias. Hola. Bienvenido, primero que nada. Muchas gracias. Un breve comentario. Cuando terminé la carrera de diseño industrial, pensaba, y me gusta, diseño de empaque y display. Sí. Tuve oportunidad de hacerlo, pero el comentario va en relación a que el trabajo que queremos hacer algunas veces no se nos da, pero la carrera te va llevando por diferentes caminos. Sí. Y vas tomando lo que nunca pensaste que ibas a realizar. Exactamente. Y acabas haciendo otra cosa completamente diferente. Sí. Te adaptas a ello y sigues adelante con esa oportunidad que te da exactamente la carrera y la vida. Esto es importantísimo porque por un lado uno tiene una imagen prefigurada, pero después yo cuando cuento un poco mi camino, me sorprendieron, de hecho a lo que me dedico no era lo que yo había planificado inicialmente y fueron las oportunidades que se fueron dando y que ahí empecé, como te decía, quería diseñar equipaje, ¿no? En realidad, producto concreto. Y estudio diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires, empiezo a trabajar en una empresa metalmecánica, ¿sí? Con productos que eran de tornería, acá se dice tornería. Torno, ajá. El torno, sí, eran todas piezas de revolución. En realidad si pongo un poquito, a ver, ahí. Es con él que se deja. Ahí, sí, ayúdame vos, gracias. Si no lo... Ahí. Mis primeros trabajos como diseñadora industrial, en realidad primero fue en una empresa que yo hacía búsqueda de producto y de catálogos que teníamos que importar de China. Todavía no podía diseñar en realidad, pero fue el primer trabajo que conseguí y empecé ahí ya a entender lo que era el producto en sí. Después mi primer trabajo fue en esta empresa, que eran productos de revolución, hechos todos por tornería. Estas son piecitas chiquitas para tensar cable de acero, ¿sí? Y con eso armar estanterías, panelerías, sistemas, digamos, de equipamiento. En realidad, esto era la década mitad de los 90, como les decía. Había poca industria en Argentina y bueno, pude trabajar en esta empresa, que era una empresa chica. Lo bueno fue que como era una estructura chica, pude tener acceso directo a la toma de decisiones. Es decir, el dueño me escuchaba y si el proyecto le parecía que era válido y demás, iba para adelante. Entonces empecé a meterme en otras áreas que tenían que ver con, por ejemplo, marcar que faltaba una buena marca, el diseño gráfico de la marca por ahí no estaba a la altura de otras empresas, entonces empecé a hacer dirección de diseño, trabajando con otros diseñadores. Sin quererlo empecé a trabajar en diseño estratégico, sin todavía entender tanto qué era eso, ¿no? Porque cuando uno empieza a dirigir diseño en relación a una estrategia comercial o de consumo, bueno, eso fue lo que empecé haciendo. Y después viajé a Italia y ahí ingresé en Philips Design, que era un área de diseño e innovación en la empresa Philips, la de artefactos, acá hay Philips, de artefactos para la casa, y ahí me pasó esto, que ingresé en un equipo de investigación
trabajando con escenarios futuros, con lo que era pensar escenarios productivos y de consumo a 5, 10 o 10 años. En realidad se venían todas las tecnologías de información y comunicación y se sabía que eso iba a irrumpir, digamos, en lo que era la casa, la ciudad, los espacios de trabajo, y empecé a investigar tendencias, a investigar tecnologías. Me enseñaron a hacer eso. Ahí fue cuando descubrí que eso me apasionaba. En realidad me gustaba diseñar producto, pero esto de estar investigando y proyectando tan para adelante era algo que me gustaba. A mi regreso a Buenos Aires fueron 3 años, trabajé en un proyecto de investigación también en un instituto de tecnología, abrí un área de investigación en la ciudad de Buenos Aires y empecé a traer algunas de esas metodologías que hoy son muy claras. En ese momento, en el 2005, ¿sí? Hablar de innovación social, nadie entendía. Me decían, no se puede innovar socialmente. La sociedad avanza, cambia, además. ¿Cómo vas a innovar? Nosotros veníamos trabajando en proyectos en los que si aplicábamos pensamiento de diseño, si veíamos fotos de futuro deseado de alguna manera, cómo querían las personas vivir, qué deseaban, qué necesitaban, uno podía interferir en eso, ¿no? Pero todavía era demasiado novedoso. Hoy, por suerte, esas etiquetas ya están: innovación cultural, innovación social, son temas que se entienden, que se hablan, que se trabaja. Este tema de la transformación, del cambio, innovación se entiende mucho más en realidad, ¿no? Que era eso que hacía. Y bueno, luego tengo una agencia en Buenos Aires con 2 socios que hacemos proyectos de diseño industrial, de diseño estratégico, de innovación, y trabajamos para empresas corporativas y también yo trabajo mucho con el sector público. Ahí es donde hago proyectos más de índole social. En realidad trabajo con artesanos, con comunidades. Voy a estos contextos y hago algunos laboratorios, ¿sí? Acompañando procesos de transformación justamente. Entonces, bueno, a veces toco parte del sector privado, ¿sí? Toco gestión de políticas públicas también, porque estos trabajos sociales, algunos vienen en protocolos de convivencia. Uno que trabajamos terminó en una ley, en realidad, y uno dice, pero un diseñador haciendo algo que termina... Sí, a ver, es un objeto, la ley es algo objetual también, en realidad, ¿no? Entonces es entender, yo a veces digo, el nombre de la carrera nos quedó chico, en realidad. Es como una discusión que, bueno, hace tiempo venimos diciendo... porque si lo encerramos en industria parecería que nos quedan fuera otras competencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya eso va a llegar en realidad. Nosotros entendemos lo que hacemos, eso es lo bueno. Y hoy, si tengo que describir mi ejercicio profesional, digo, bueno, obviamente hago diseño, hago innovación y gestión de la innovación en procesos, en empresas. Innovación abierta, ¿sí? Hoy consideramos mucho más lo que es hacer innovación asociándonos con otros de una manera colaborativa, y ahí es donde ingresa muy fácil el pensamiento de diseño, la co-creación, nuestras dinámicas que estamos muy habituados a trabajar en grupo, ¿sí? Estrategia, transferencia de conocimiento. Somos grandes, los diseñadores, ¿no? Y las diseñadoras, grandes traductores también, ¿sí? De imágenes, de futuro, de necesidades y demás. Diseño de escenarios futuros y esto que resumo en mi nuevo libro, que es la manera que elijo definir la práctica proyectual del diseño hoy, que es diseño de sentido. Voy a hablar un poquito de eso. Trabajo con startups, con empresas, con instituciones, con organismos, con territorios, y ahí está el gran desafío que como diseñadores y diseñadoras tenemos que saber hablar con todo tipo de audiencias. Nosotros tenemos que ser empáticos y entender
digamos, cuáles son los códigos culturales de cada grupo con el que trabajamos. Es muy distinto cuando estoy trabajando con emprendedores que tienen una startup que con un grupo de artesanos en una comunidad, ¿sí? En el interior de mi país. Entonces, bueno, esa adaptación la tengo que hacer yo, en realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los mejores instrumentos para llevarles y trabajar de manera conjunta? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Sí? ¿Con qué velocidad podemos estar llevando adelante esos procesos? Y eso ahí es donde hay muchas metodologías que uno fue aprendiendo con los años. Yo sigo aprendiendo todos los días. Y que tiene que ver, hoy diría que mi trabajo es a la inversa. Si yo antes observaba un territorio y llevaba un programa, una metodología de trabajo, ahora lo primero que hago es hablar con el territorio, escuchar, entrevistar, tantas herramientas que tenemos desde la disciplina de diseño, y recién ahí diseñar un programa de trabajo, una metodología, recién habiendo entendido, escuchado y pensado cuál es el mejor instrumento para trabajar en ese ámbito, después de haber escuchado y conocido a las personas. Entonces, bueno, estos son algunos laboratorios que llevo adelante. Por ejemplo, este es con artesanos en la provincia de La Rioja, en la provincia de Misiones, que es la parte de producción de té y de yerba mate, con empresas grandes también, financieras y demás, trabajando. Este es un proyecto en el que investigamos y desarrollamos unos laboratorios para lo que fue las oficinas de trabajo luego de la pandemia, con todo el cambio en realidad del trabajo nómada en casa o empezar a ir a la oficina algunos días, que hubo enormes revoluciones en los edificios, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y creo que acá también, ¿no? En todo el mundo en realidad. Que cambió completamente la manera de uso de esos espacios, incluso los códigos, ¿sí? De convivencia. ¿Sigo con la presentación o querés que hagamos conversación? Como tú gustes. Podemos irnos con esta guía. ¿Qué hacemos cuando hacemos innovación? Ok, bueno. ¿Qué hacemos cuando hacemos innovación? A ver, ¿qué imaginan? ¿Qué estamos haciendo cuando voy a pasar hacemos? Yo voy a decir igual lo primero, que son mis postulados. Diseño es innovación, siempre fue innovación, porque siempre trabajamos en un campo ficticio, desarrollando, ideando, creando aquello que todavía no existe. Entonces, la disciplina del diseño es innovación desde su propio origen, ¿sí? Así, liso y llano, en realidad. Entonces, bueno, podemos decir qué es lo que hacemos cuando hacemos innovación, cuando hacemos diseño. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? No. Pobres chicas. No innovan. ¿Sí innovan? Se intenta. Se intenta. ¿Y cómo lo intentas? Pues se hace un estudio de campo. Justamente también se trata de visualizar el futuro. ¿De futuro? Se escucha bajito. No se escucha, un poquito más fuerte. Se hace estudio de campo, se trata de justamente mirar hacia el futuro, cuáles son las posibles tendencias. Ok, sí, esa es una gran parte. Sí, hay una mirada hacia adelante, es tal cual como decís, ¿no? Hay una mirada muy hacia adelante, sí. ¿Alguien más? ¿Cómo definirías innovación? Pues como para generar nuevas ideas, ¿no? Nuevos conceptos, siempre pensando en cómo podemos ayudar al usuario, ¿no? A partir de eso, pensar qué podemos mejorar. Buenísimo. Ahí también dijiste, mirando para adelante, y acá hay algo que es clave, que es un servicio. Es un servicio para otros, para uno, para otros, ¿sí? En realidad, la innovación no es algo porque sí, sino que tiene un objetivo de producir más valor, más beneficios para otros. Si no, nos quedaríamos donde estamos, no transformamos nada, no tocamos el planeta, no modificamos una materia prima, no tendría, ¿por qué lo estaríamos haciendo? En realidad, y creo que esto, bueno, es lo que toca un poco el tema del libro,
Hoy por hoy, en un mercado completamente saturado, por un lado, ¿sí?, de productos, que contamina, que tiene excesos, también hay grandes carencias en realidad. Y parte de nuestro rol hoy parecería ser que tiene que ver con mirar hacia adelante y entender cómo podemos estar al servicio de qué tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que hago es, ¿por qué necesitamos comprender de manera tan precisa nuestro rol al diseñar futuros? ¿Alguien de aquí está ya cursando la UEA de Prospectiva del Diseño Industrial o Tendencias Contemporáneas? ¿Sí? Todos. Pero en algún momento la llevarán. Ya es justamente este análisis prospectivo dentro del eje teórico de la enseñanza. ¿Quieres hacer vos un aporte, Ricardo? No, básicamente la plática es tuya, pero es justamente esto, el entender que no es nada más imaginar un futuro que pudiéramos imaginar a libre albedrío, sino que existen herramientas, contextos que nos pueden llevar a planear cómo podría ser un completamente, futuro. Exactamente. Ahí está parte del rol, ¿no? El poder imaginar futuros necesita agentes, personas, profesionales que tengan esa facilidad de llevar adelante los procesos, de conducirlos, ¿no? Instrumentos, herramientas, subdisciplinas, prácticas, hay un montón de perspectiva, ¿sí?, de diseño de futuros que tienen esto de mirar hacia adelante y poder proponer, en realidad es algo bastante interesante en el rol que puede ocupar, que ocupa, pero por ahí como de nicho, y que podría ocupar de manera más amplia el diseño. Porque estamos realmente en un momento crítico en relación a la toma de decisiones, de qué hacer y de qué no hacer, ¿sí? No es tan fácil para las empresas, no es tan fácil para los gobiernos, no es tan fácil para las comunidades, para los grupos sociales, entender, yo siempre digo como Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía, cada libro que leo son millones de libros que nunca voy a leer, en realidad. Entonces, decidir qué hacemos, ¿sí?, nos deja fuera todo lo que no vamos a hacer, y ahí hay algo de priorizar. Otra pregunta, ¿cuál es nuestra misión hoy? Esa tarea irreemplazable y no negociable que nos interpela en la toma de decisiones frente a las nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? Hoy estamos, me imagino, acá debe ser igual que allá en Buenos Aires, hay toda una revolución en la producción creativa, en la producción de conocimiento, en el desarrollo de proyectos que tiene que ver con aquello que las plataformas tecnológicas, la IA hoy, parecería que puede hacer y reemplazar en nuestra tarea, y cuál sería entonces nuestro rol, ¿no? Les debe estar pasando cuando desarrollan los trabajos, en realidad. ¿Por qué me voy a poner a investigar, a hacer entrevistas, a hablar con la gente si le pregunto a ChatGPT y me puede tirar un listado, en realidad, de problemáticas que probablemente estén en este barrio, en este territorio, ¿no? ¿Qué experiencia tienen con eso? ¿Qué sensación tienen cuando hacen ese ejercicio? ¿Cómo van ustedes con programas de inteligencia artificial, apps? ¿Usan algo, no usan nada? Pues de vez en cuando sí he llegado a utilizar inteligencias artificiales, pero siento que la forma en la que te manda los resultados, así como que le hace falta, no sé, humanidad, no sé, porque al final de cuentas, pues es como si simplemente le hubieras preguntado a un robot, pues es eso. Ok, bien. Como de una manera fría, cientificista por ahí, cierta precisión, pero cierta vaguedad o error también puede llegar a tener. Y falta la persona. Lo que estás diciendo es que falta la persona. Sí. Hola, yo estoy estudiando diseño gráfico. Sí. Y justo se habla mucho en mi carrera sobre el reemplazo de la IA para los diseñadores. Sí. Y justo ahorita que está hablando de esto, sí me suena mucho porque al final yo también he usado la IA
pero no tiene nada que ver con lo que nosotros como humanos podemos realizar. Incluso creo que si dejamos de lado la IA en cuestión, como por ejemplo de máquinas y eso, no es lo mismo la sensibilidad de hacer las cosas por tu propia cuenta a tener que recurrir de una máquina para poder hacerlas. De igual manera facilita las cosas, pero solamente es como para ayudar, no para reemplazar lo que ya existe. Dijiste las dos palabras claves. Una es para ayudar, es una herramienta, ¿sí? Mientras querramos seguir teniéndola como herramienta, y ahí hay que tomar una decisión de empoderamiento y estar por encima de la herramienta. Entonces, para eso hay que saber usarla. Para superarla hay que saber usarla, ¿no? Y después dijiste algo más, la sensibilidad. También, que toca el tema de lo humano, ¿no? Lo sensible, mi libro toca el tema, la investigación de doctorado, cita, bueno, a varios autores, a David Le Breton, ¿sí? Un antropólogo francés que trabaja con la temática del sentido, en realidad, y el sentido es una experiencia muy humana, en realidad, ¿sí? El sentido, Le Breton nos decía que es eso que nos hace hacer un recorte, ¿no? De todo un océano, un escenario, un continuo, también de Deleuze, yo también lo cito en mi trabajo, de un continuo, nosotros como humanos, como personas individuales, ¿sí? En realidad nos detenemos en aquello que nos hace sentido. De todo lo que está pasando, el recorte tiene que ver con nuestra propia experiencia, aquello que elegimos, aquello con lo que nos quedamos después de pasar por un tamiz completamente personal, ¿sí? Eso es irreemplazable en realidad, ¿sí? Eso que a vos te hace ruido, que te sensibiliza, que te emociona, que te molesta, ¿sí? Eso, todo tipo de sentimientos y de sensaciones son completamente individuales y tienen que ver con lo que esperamos del mundo, lo que entendemos del mundo. En realidad las culturas comparten mismas sensibilidades, por eso son grupos sociales, culturales. Siempre lo que sentimos está dentro de un marco de cultura compartida con un grupo, ¿sí? Con un barrio, con una comunidad educativa, con una nación, ¿sí? Con una cultura que en general nos hace ser sensibles de manera más parecida, en realidad. Esa es la cultura, ¿sí? Sentimos casi de una misma manera. Entonces uno diría, bueno, estas plataformas tecnológicas podrían tirarnos millones de alternativas, ¿no? En realidad, infinitas. La velocidad de cálculo en realidad es infinito. Nosotros no podemos llegar a procesar esa cantidad. Ahora, ¿cuál tiene sentido? ¿Con cuál nos queremos quedar? ¿Qué es lo que priorizamos? ¿Nosotros o, hablando de servicio, para esas personas para las que estamos trabajando como diseñadores, ¿no? ¿Sigo adelante? Adelante. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, entonces este es el resultado, digamos, de este proyecto de investigación que, como les decía, tiene esta mirada reflexiva hacia atrás de mi carrera profesional, en la que fui entendiendo mi rol como diseñadora a partir de trabajar en distintos espacios, en distintos países, organismos públicos, privados, de investigación, proyectos, ¿no? En realidad este libro investiga 4 proyectos que son del campo de la innovación en diseño, ¿sí? El Design Innovation, que es una subdisciplina dentro del diseño que se dedica a imaginar, a proponer, a estudiar aquellas producciones que pueden colaborar en un diseño de futuro, ¿sí? Entonces el Design Innovation tiene esta característica, la innovación en diseño,
de la que Marco es un especialista, en realidad, lo he citado en mi tesis de doctorado, Marco Ferrusca, ¿sí?, de esta casa. Son proyectos en los que en distintas décadas del diseño, grupos de diseñadores, diseñadoras intelectuales y también personas que venían de otras ramas disciplinares, de la sociología, del arte, de la tecnología, trabajaban de manera colaborativa, o trabajan porque también es lo que se sigue desarrollando, ¿no?, para diseñar nuevos productos en la forma de nuevos conceptos. Es decir, ahí donde la tipología ya no nos da resultado, ya no nos está dando respuesta, ¿sí?, la innovación en diseño propone nuevas tipologías hacia donde podría ir el futuro, son nuevos significados. Entonces, diseñar sentido es imaginar futuros, ¿sí?, es el sentido hacia donde queremos que el futuro vaya. Es una decisión cultural, es una decisión social, ¿sí?, es una decisión individual compartida de manera colectiva, ¿sí? No es diseñar objetos. Los objetos pueden ser parte son artefactos. Cuando uno diseña un producto, un objeto en una industria, en realidad uno está marcando un sentido, ¿sí? Un sentido que va a tener un impacto social, un impacto económico, un impacto cultural, un impacto estético. Siempre producimos un impacto, en realidad. No hay manera de que no haya impacto, ¿sí? El tema es que estos objetos, estos productos que se proponen desde el diseño de sentido, lo que tratan es de mostrar una dirección hacia la que queremos ir, que no nos la dice una plataforma tecnológica, es la que nosotros manifestamos, ¿sí?, hacia dónde queremos que vaya ese sentido de la producción y del consumo. Es el diseño de nuevos conceptos que marcan el rumbo y que movilizan al hacerse tangibles. Una vez que vemos esa imagen de nuevo producto, servicio de futuro, cargado de valores sociales, estéticos, ambientales, tecnológicos, demás, bueno, empieza a hacerse tangible. Es muy difícil transmitir conceptos, ¿sí? Esta es una de las potencias que tiene el diseño, en realidad. Cuando se ve un diseño, ¿hacen diseño conceptual en la carrera? Sí. Sí. Claro. Sí. Cuando hacen un diseño conceptual, es una manera muy potente de estar transmitiendo en realidad un montón de pensamiento en muchos campos distintos, ¿sí? Podemos escribir un paper solamente de un diseño conceptual, pero el diseño tiene esa facilidad de hacer imágenes, de hacer maquetas, de hacer videos, de hacer un storyboard, ¿sí? Cuando cuentan cómo eso podría funcionar, cómo las personas podrían usarlo, cuáles serían los beneficios que podrían estar derramando en el territorio. Bueno, es una de las... Y hoy en día, producir esas imágenes es algo muy necesario. Aunque no lo crean, es muy necesario en las instituciones, en las empresas, en los territorios, en las comunidades, porque ayuda a que de manera colectiva compartamos una misma visión y estemos en una misma página y estemos de acuerdo en cuáles son los pasos que tenemos que llevar adelante para llegar a esa imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Digo, en realidad. Abriendo un posible camino de transformación. Aquí es donde viene. Siempre el objetivo es el producir un efecto, un cambio, ¿sí? Hacia un mundo, ojalá, más justo, más creativo y más humano. Por eso es tan importante que el rol del diseño, digamos que como agentes de cambio, de transformación desde el diseño, que tenemos capacidades holísticas, ¿sí? De tener una mirada tecnológica, pero tener una mirada cultural y social y sensible, ¿sí? Es una característica propia de esta disciplina, es algo muy necesario hoy, para que no sean proyectos que estén, como en otras décadas de la historia de la innovación, solamente empujados por un desarrollo económico o un desarrollo tecnológico, ¿sí? Sino que
la validación, la toma de decisiones, nosotros tenemos que poner en agenda todas estas variables que el diseño normalmente considera en un proyecto. Diseñar sentido. ¿Por qué digo que es un manifiesto esencial y urgente? Y acá viene un problema. Creo que el diseño ha perdido muchas oportunidades en la historia, desde su nacimiento, más entendido como disciplina a partir de la revolución industrial, en la mesa de toma de decisiones, en realidad. Esa característica, hay varias teorías, María Ledesma siempre habla y dice que como somos personas que estamos también como artesanos, muy cercanos a la materia, al hacer, al tocar, a veces el diseño ha quedado debajo, digamos, como en el sentido de estar haciendo las ideas de otros o la toma de decisiones de otros. A mí me ha pasado en muchos proyectos he trabajado para la industria cosmética, por ejemplo. Siempre los jefes venían de otras disciplinas, de marketing, de negocios, de otros lados, que está muy bien, ¿no? En realidad. Pero las decisiones venían muy sesgadas, en realidad, por estos recortes disciplinares que todas las disciplinas tienen. Hoy por hoy, por suerte, creo que estamos en general trabajando en equipos más multidisciplinarios, en realidad, y el diseño tiene esa facilidad de trabajar con equipos que vienen de muchos ámbitos distintos, y parte de nuestra tarea es hacer la conjunción de ese conocimiento, digamos, tan diverso como podría ser de un campo tecnológico de negocios como del social. ¿Por qué creo que es urgente? Creo que les he venido hablando un poco, creo que estamos en un momento en el que hay una saturación de información, de tecnología, de acceso a, y que lo más difícil es la toma de decisiones, justamente. Esto de qué hacemos y qué no hacemos, o qué no hacemos y entonces qué hacemos. ¿Tienes esa sensación? ¿Les pasa en lo cotidiano? ¿Tienen una sobreoferta en realidad de estímulos? ¿No sienten una sobreoferta de estímulos? En realidad el teléfono, las redes nos han acelerado todo eso. Antes no era tan así, ¿sí? En nuestra época no era así en realidad. ¿Qué es el sentido? Cuando hablamos de sentido, bueno, yo ya expliqué un poquito. Bueno, Deleuze, que lo tomo como autora, Gilles Deleuze, él tiene su obra Lógicas del Sentido, ¿sí? En la que anclo un poquito la parte más conceptual. Habla de que el sentido es el presente. Hay un pasado, hay un futuro. El sentido, hacer sentido, es la manera de estar viviendo el hoy, porque en realidad estamos siempre de un pasado yendo a un futuro, ¿sí? Y ahí están las decisiones de diseño, ¿sí? Si un producto es local, no es global. Si es una Coca-Cola, no puede ser una Pepsi, por decir, ¿sí? Tomamos decisiones todo el tiempo que son, en realidad, antagónicas, ¿sí? Normalmente, en un proceso de diseño tradicional, trabajamos con categorías existentes, pero acuérdense que en la innovación en diseño diseñamos nuevas categorías, ¿sí? No hacemos ni Coca-Cola ni Pepsi, hacemos una nueva bebida superadora que tiene que ver con ideas de futuro que estamos buscando, que tengan que ver con el ambiente, con la salud, con los modos sociales, nuevos modelos de negocios, ¿sí? En realidad pasa por ahí. Hacer diseño es definir una identidad entre todas las identidades posibles. Y esto lo podemos tocar con el concepto de sentido, ¿sí? Yo hago sentido de manera individual. Voy a pasar un poquito más rápido, ¿te parece? Sí, estamos, porque ahorita ya es cambio de turno, pero... Ok, dale.
Entonces, cuando las categorías existentes ya no son suficientes para transformar el contexto hacia una realidad futura que responda a las necesidades venideras, es cuando desde el ejercicio de la innovación y el diseño disruptivos, en la forma de Design Innovation, innovación en diseño, se crean nuevas categorías. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, se inventan nuevos significados, ¿no? Podríamos decir que antes, si un producto era educativo, no podía ser entretenido. O si algo era entretenimiento, no podía educar. En innovación, por ejemplo, en los últimos años somos mucho más conscientes que todo producto educativo además tiene que ser atractivo, tiene que involucrar, tiene que entretener, y lo mismo pasa en el ámbito del entretenimiento, ¿sí? Hay mucho entretenimiento que nos forma, que nos educa, que aprendemos. Esa es una categoría nueva. El edutainment, por ejemplo, vino de la educación más el entretenimiento. Son nuevas categorías. En el proceso de diseño de sentido, primero designamos, hacemos un recorte, ¿sí? Luego manifestamos y luego cuando el resto de la comunidad se lo apropia, todas las innovaciones tienen que ser apropiadas, adoptadas, ¿sí? Para que produzcan valor, es cuando se significa. Voy a pasar un poquito más rápido. Entonces es una nueva noción, distintos gradientes de sensibilidad respecto de una realidad dada. Hay un factor cuántico de alcance. En esa foto de futuro tenemos un ideal que queremos alcanzar. No importa, el proyecto de diseño va a acercarse, nunca es totalizador. En sustentabilidad creo que son temas clarísimos. Nunca tenemos una huella perfecta, pero el objetivo de llegar a algo mejor, ¿sí? De mejorar esa huella, ya es todo en realidad. Entonces tenemos imágenes ficticias más utópicas y después el proyecto llega a lo máximo que puede, ¿sí? Entonces, voy a pasar un poquito por adelante. Como les decía, necesidades estudiadas en el libro, en el proyecto, son de índole social, económico, ambiental, cultural y estético. Eso es lo que yo elegí hacer, digamos, como dimensiones que el diseño tenía que atender en el diseño de sentido. Puede haber muchas más, ¿sí? Pero ven que esto es algo holístico, no pone ninguna por encima de otra. Para eso, bueno, obviamente estudié a varios autores, Saskia Sassen, Jonathan Porritt, David Le Breton. Y voy a pasar un poco por acá. La oportunidad desde la disciplina del diseño, ¿sí? Desde ese nicho de la innovación en diseño, es que podemos ser agentes capaces de diseñar valor y sentido en estos ámbitos, en el social, en el económico, en el ambiental, en el cultural y en el estético. Y para eso, bueno, en el libro, en mi trabajo de investigación, lo que hice fue también estudiar y citar a muchos referentes del diseño de América Latina y de Europa que ya venían hablando de esto en décadas pasadas. Pero lo que hice fue que estén juntos, entonces ahí tenemos una voz del diseño muy potente en la que ya se trabaja en la producción de valor y sentido. Lo que hice fue, en general todas mis publicaciones tienen instrumentos metodológicos de trabajo y propone para diseñar sentido trabajar primero con los problemas, con las tendencias, con las molestias, con los intereses. Luego, trabajar en una etapa de entender cuáles son nuestros valores, cuál es la cultura, ¿sí? La estética, ahí en observar y absorber. Luego es emitir juicio, construir la alternativa. Esa es toda la parte de ideación, de creatividad que ustedes ya desarrollan tanto en los talleres de diseño. Y finalmente, considerando obviamente sociedad, ambiente, problemáticas y finalmente el manifestar e impactar, que tiene que ver con el comunicar, ¿sí? El comunicarle a otros. Hay un rol muy importante en innovación y en diseño que tiene que ver con el que
eso que se diseña de manera creativa sea entendido, sea adoptado por otros. Para eso armé un gráfico como una matriz navegadora en los proyectos de diseño que nos piden que diseñemos valor y sentido en la dimensión económica, en la ambiental, en la estética, en la social y en la cultural, por lo menos. Podemos sumar otras dimensiones, ¿sí? En mayor o menor grado, en realidad, pero nos sirve como un navegador, tanto para hacer estudio de proyectos como para hacer proyectos nuevos. Y también otra matriz, que esta viene de un gráfico anterior que diseñé muchos años atrás, que era el sistema de producto, y lo organizaba en los aspectos objetuales, productivos, comunicacionales y de consumo. Luego estudié casos, esto por hacer un resumen del libro, ahora no, son 4 proyectos de innovación en diseño en los que se trabajó en escenarios futuros y nuevos productos que son proyectos de la década del 80, del 90, del 2000 y hacia adelante. Este primero, Neolite, es un proyecto en el que recién se empezaba a trabajar con los plásticos reciclados y en realidad casi todos los productos tenían un aspecto que distaba mucho de lo que era la calidad de un plástico de primera generación. Y este grupo de diseñadoras, diseñadores, creativos, intelectuales, lo que hicieron fue manifestar que en realidad había que diseñar una nueva sensorialidad de los plásticos de segunda vida. No había que pretender que los plásticos reciclados tuvieran la misma impronta que el plástico de primera generación, sino que había que hacer un cambio cultural, sensorial, y a partir de ahí aceptar. Entonces llamaron a diseñadores, a empresas, a consorcios de plásticos y se diseñaron una gran cantidad de prototipos. ¿Diseñan prototipos ustedes en la carrera? ¿Fabrican prototipos, maquetas? ¿Sí? ¿Algo hacen? Ok. Como simulaciones de esos nuevos plásticos de segunda generación, en los que quizá el brillo del material no es el mismo del plástico de primera generación. Es más opaco, es más rugoso, pero justamente como está cargado de valores ambientales, ¿sí? Porque es un plástico reciclado, tiene una nueva significación. ¿Se entiende esto con lo que es diseño de sentido, no? Bueno, y así fueron los 4 proyectos que están ahí estudiados, no voy ahora a profundizar. Y luego hay todo un cruce hecho con el contexto de innovación y de diseño de futuros hoy, donde, hay algunas posiciones que la innovación en diseño, el diseño de sentido, podría asumir en ecosistemas de innovación y de diseño de futuros, ¿sí? Esta es la metodología que propone estas 3 matrices como proceso. Y la última pregunta, así concluyente, si querés, como que podríamos abrir el debate, es: ¿somos capaces, esto se lo pregunto a ustedes, somos capaces de autopercibirnos y proyectarnos en el rol de agente estratégico de cambio y constructor de valor y sentido en escenarios futuros? ¿Capaces de asumir bajo nuestras incumbencias profesionales la responsabilidad de emitir juicio? Porque hay algo muy importante. En este proceso de diseño de sentido, primero emitimos juicio, ¿sí? Tocamos lo rugoso, la molestia, ¿sí? Donde hay un problema, lo detectamos. De proponer la alternativa, esta es la potencia desde el diseño. No solo detectamos el problema, ¿sí? Sino que además tenemos la capacidad de generar soluciones creativas que todavía no existen. Esto es muy poderoso, aunque no lo crean, ¿eh? No es algo menor. Nosotros porque estamos dentro de un ámbito proyectual creativo, pero es muy necesario, ¿sí? Hoy por hoy, en el contexto que estamos viviendo. Y de impactar al contexto para transformarlo, persiguiendo siempre la resolución de las problemáticas y el aprovechamiento de oportunidades priorizadas. Esto tiene que ver con la toma de decisiones.
¿Podemos complementar aquellos conocimientos que quizás necesitamos pero carecemos hoy para destacarnos en ese rol? Bueno, esa es una pregunta que nos venimos haciendo en las carreras, también en las currículas, y cada uno de ustedes en los caminos profesionales que elijan, ¿sí? Será necesario entonces actualizar currícula, proponer escenarios futuros y trabajo en estos 5 sentidos. Ahí nos preguntamos también qué nuevas líneas de investigación podrían ser necesarias, ¿sí? Yo estoy segura, y ahí lo cierro, yo estoy convencida de que en las próximas décadas, frente a pronósticos inundados de tecnologías dominantes, de nuevas plataformas tecnológicas, escenarios sórdidos y distópicos, ¿sí? que nos presentan el fin del mundo, estoy convencida de que podemos postularnos como diseñadores de sentido al servicio de la sociedad, de las instituciones, de los territorios, capaces de operar a partir de nuestras más profundas voluntades y pasiones colectivas, y ahí está el sentido, ¿sí? Deleuze habla que el sentido es una pulsión propia de la voluntad y de la pasión, de lo que queremos y de lo que no queremos, ¿sí? Pero hay un tema muy importante, que es hacerse responsable. Si no ocupamos ese lugar, no va a estar ocurriendo en realidad. Por eso ahí viene el tema del manifiesto casi, ¿no? De alguna manera, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras trayectorias, pero fundamentalmente de nuestro deseo de futuro. Y ahí entonces pregunto, ¿quiénes me acompañan? Ricardo. Démosle, andamos cortos de tiempo, pero, a ver, es una pregunta que siempre trato de hacer con mis grupos. Y justo lo que dices, no estamos diseñando para ahorita, en este momento. Todo lo que diseñamos tiene que ver con un futuro. Exacto. ¿No? O sea, porque estás analizando una situación a futuro. Pero ahorita, de los que están aquí sentados, voy a dejar la participación libre a 3 y si no, pasaré el micrófono con quien vea, ¿no? ¿Quiénes de ustedes ya, voy a utilizar la palabra sentido? Sí. ¿Quién de ustedes ya cobró sentido del impacto tan fuerte que puede tener una carrera como diseño industrial? Y dejémoslo en la palabra diseño. ¿Quién me quiere compartir, después de esta plática, con qué se quedan en este compromiso de saber qué quisieran hacer? Recordando la pregunta con la que iniciamos, ¿qué quieren hacer cuando salgan? Hoy en día se dan cuenta de todo lo que puede impactar el estudiar y el ejercer profesionalmente el diseño. ¿Quién me acompaña? ¿Alguien? Sí. Háblale duro para que se... Bueno, en esas lógicas en las que hemos estado platicando este último ratito, se mencionaba por ahí la innovación, y me gustaría rescatar como toda esa parte, porque ya con la información que nos dieron en esta plática, yo lo retomaría desde Acércate. Yo lo retomaría desde a lo mejor la regeneración de espacios. Últimamente hemos visto todo el impacto ambiental que han tenido no solo las nuevas tecnologías, sino todo el avance de la revolución industrial. Entonces, al menos para mí, creo que la regeneración de espacios podría ser una manera de innovación, quizá no desde crear algo nuevo, pero sí desde rehabilitar algo que ya existe. Completamente. Lo que estás diciendo es brillante y es tal cual. Una conferencia que curé, que armé todos los contenidos el año pasado en la Patagonia, el título que le puse fue disruptivo, regenerativo y polifónico. Regenerativo porque creo en el diseño a partir de lo existente y la reconstrucción, reconversión. No es una imposición de algo artificial que desecha, al contrario, somos personas regenerativas, nuestra cultura lo es. El otro tema era, disruptivo por este tema de realmente instalar nuevos conceptos, y polifónico porque tenemos que sumar muchas voces también, escuchar a los otros para regenerar, tenemos que dialogar con muchas personas. Así que brillante, me encanta, gracias. ¿Quisieran compartirnos algo acá? ¿Ya tomaste sentido de qué quieres hacer? Ah, claro. El sentido de la importancia que tiene tu carrera para ti. Ah, sí. Bueno, un gusto para empezar. Y sobre la carrera y eso, pues sí o sí tiene que ser un bien obvio, ¿no? Y al menos mi sentido no lo he encontrado bien todavía,
pero sí me gustaría aportar algo y ver a las personas como lo que son, personas, no producir para productos ni para vender, o sea, todos queremos vender, obvio, ¿no? Pero pues quiero seguir viendo a las personas como personas, sí. Y haga lo que haga, quiero mantener eso y fiel a pues algo que esté bien. Bueno, está muy bien y está en sintonía con el contexto actual, ¿no? Es poner a la persona en el centro y que este aspecto, el aspecto social, no quede por debajo de un interés económico, ¿no? O a veces tecnológico. Así que está muy bien. Gracias. Bueno, en estos últimos trimestres he tenido un profesor que ha hecho como todo este hincapié en justo todo este tema de asumir nuestra responsabilidad como diseñadores. Sí. Eso creo que es algo que hasta estos últimos trimestres de la carrera pues me lo han enseñado como sí. Más de todo lo que implica realmente ser un diseñador y pues tomarlo como pues en serio, porque hay muchas veces es como ¿qué hace un diseñador, no? Sí. Pero creo que no se alcanza a vislumbrar pues todo lo que podemos hacer y aportar. A lo mejor no tenemos la respuesta para todo, pero sí podemos aportar pues un granito para cambiar algo. Y también pues lo que nos preguntaban también como qué era lo que queríamos justo hacer nosotros cuando termináramos, y pues la mayoría de mis compañeros algo que coincidimos y que fue pues agradable es que todos dijimos queremos ayudar a los demás, a las demás personas. Entonces pues sí, tomar eso como una gran responsabilidad y pues desde lo que queramos hacer pues creo que podemos generar un impacto positivo en la sociedad, en las personas, en todo lo que queramos hacer. Buenísimo, brillante ese aporte. Mira, ahí hay un tema muy importante. Stefano Marzano, quien era el CEO de Philips Design, cuando yo entré a trabajar, él decía, tenía una frase muy famosa que era que el futuro no caía del cielo como la lluvia, sino que estaba hecho por las personas que se responsabilizan hoy por él. Y responsabilizarse requiere asumir, digamos, una capacidad activa, no pasiva en el sentido que te digan lo que tenés que hacer, sino como diseñadores también que detectamos oportunidades, poder abrir, esto en lo concreto, carpetas de proyecto. Muchas veces hay que tocar puertas que todavía no detectaron el problema o no imaginaron que podía venir de un colectivo de personas de disciplinas distintas, por ejemplo. Si trabajamos en innovación, es normal que eso nos pase incluso. A mí me ha pasado muchos trabajos que yo ingresé con un proyecto, con un cargo, un rol o demás. Nunca había trabajado un diseñador o una diseñadora. Y una vez que me fui de ahí, empezaron ya directamente a llamar diseñadores o diseñadoras. Porque no conocen la disciplina, no conocen la posibilidad que tiene la innovación para colaborar en los contextos. Entonces, ahí no nos podemos quedar sentados quietos. Hay que buscar, hay que moverse, hay que organizar carpetas de proyectos. Yo la unidad en la que entiendo como de trabajo es el proyecto. Creo que eso es una buena unidad, digamos, de transformación. Y bueno, pero hace que no nos quedemos sentados, ¿no? Esperando. Así que, bueno, es un desafío hermoso y enorme de alguna manera y lo explicaste perfecto. Bien. Pues bien, ya se agotó el tiempo, pero quisiera agradecerte a nombre de todas las autoridades de la División de SEA, Dirección, Secretaría Académica, mis colegas profesorado y a nombre de los chicos también. Gracias. Que te hayas dado un tiempo para venir a platicar con nosotros, a exponernos esto que es un discurso que siempre llevamos desde la base, sí, pero de repente se nos olvida y es necesario. Bueno, el proyecto parte de ahí. Yo trato de no inventar nada, sino simplemente poner en valor algo que compartimos, pero que todavía nos faltan instrumentos para expresarlo, para verbalizarlo, hasta para empoderarnos y sentirnos que tenemos esa oportunidad en mano. Dijiste una palabra bien importante, empoderamiento, y créanme, sí, chicos, que
de verdad, si no se empoderan y logran ustedes sacar la casta de diseñadores hacia afuera cuando estén interactuando con la sociedad de manera profesional, si de repente tienen dudas, recuerden esta plática, es el sentido de cómo nosotros podemos cambiar muchas cosas en el mundo, ¿no? Enorme, muchísimas gracias, Analía. Bueno. Un aplauso para Analía, por favor, mil gracias. Muchas gracias a todos los que están hoy acá, a la universidad por recibirme, y muchas gracias a vos, Ricardo. Al contrario, mil gracias. Bueno, y seguimos chicos, en contacto. Creo que hay una diapo más. ¿Dónde? Ajá, está la liga, ellos tienen... Espera, porque estos eran trabajos... no tengo el QR, perdón. Bueno, me pueden escribir a Instagram, si no. Yo tengo 12, este es mi libro número 13, que está editado por Experimenta España, pero mis otros 12 libros los tengo online, que se los pueden descargar. Si me escriben ahí les paso el link, que son de divulgación, porque han sido hechos con instituciones públicas. Así que hay un manual de innovación, que es el último, de 2023. Y bueno, y hay más publicaciones. Me escriben, tenía un QR que me olvidé de pegar. Bien, perfecto. Dejaremos también las ligas en el evento que estuvo grabando. Perfecto. En las proyecciones, ¿no? Chicos, gracias, Analía. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias, Ricardo. No, hombre.